Jóvenes y señoritas, tengan muy buenas tardes. Vamos a continuar con nuestras sesiones programadas durante la tarde. Hoy vamos a aprender las fórmulas para resolver un triángulo rectángulo. ¿Cuál es la característica de un triángulo rectángulo? En que uno de sus ángulos mide 90 grados. Los lados que forman este ángulo de 90 grados se llaman catetos, ¿ya? Y el lado que cierra, o sea, el lado más grande, se llama hipotenusa. Los ángulos se nombran con letras griegas, pueden ser, en este caso, ¿no? Puede ser beta y gamma, o simplemente con letras mayúsculas que están en los vértices. Puedo decir la hipotenusa, si alguien no quiere decir C, puedo llamarlo el lado AB, o podría haber llamado el cateto B como lado AC, o el cateto A, por ejemplo, como CB o BC. Entonces, en este momento hay dos tipos de catetos y no puedo decir qué cateto es. Solamente digo que son catetos los lados que forman el ángulo de 90 grados. Listo. La primera herramienta para resolver un triángulo rectángulo se llama teorema de Pitágoras. ¿Cómo es el teorema de Pitágoras? Dice, la hipotenusa al cuadrado, o sea, c al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Entonces, el cateto A al cuadrado más el cateto B elevado al cuadrado. Entonces, despejando este exponente, o sea, despejar significa que dejar solamente la variable c, entonces va a pasar al otro miembro como raíz cuadrada. Entonces, esta sería la fórmula para encontrar la hipotenusa. Pero por ahí, por un momento determinado, me dan datos hipotenusa y un cateto, tendría que hallar el otro cateto. Entonces, para eso tendría que despejar. Entonces, despejados para hallar el cateto A, una vez despejado, resulta así de esta manera. O el cateto B, tendría que despejar y también resulta de esta manera. Esta es la primera herramienta, teorema de Pitágoras. La segunda herramienta es otro teorema, se llama la suma de los ángulos interiores de un triángulo. Esto es en cualquier triángulo, por si acaso, no solamente en un triángulo rectángulo, en cualquier triángulo. Los ángulos interiores de un triángulo deben sumar 180 grados, nada más. En un triángulo rectángulo, si aquí ya tenemos 90 grados, ¿no es cierto? Uno de los ángulos 90. Por eso se llaman complementarios, miren, porque la suma no puede pasar más de 90. Y complementarse porque esta podría ser, digamos, 30 y esto 60, 60 más 30, 90, o podría haber sido 45, 45, 70, 20, no sé. Hay, ¿no es cierto?, diferentes ángulos ahí, ¿no es cierto? Pero no pueden, la suma de gamma más beta no puede pasar más de 90, tampoco puede ser menos. La suma tiene que ser 90 grados, por eso se llaman complementarios, ¿no? Bueno. Y la tercera herramienta, justamente aquí hemos quedado, ¿no? Se llama funciones trigonométricas de un triángulo rectángulo. Entre estas funciones trigonométricas tenemos dos tipos de funciones, las funciones directas y las funciones indirectas. Entre las funciones directas tenemos a la función seno, que está relacionado de la siguiente manera, o sea, tiene una relación, dice, ¿no? O sea, esto de cateto opuesto, cateto adyacente, está en función de la ubicación de un ángulo. En este caso, estamos trabajando con el ángulo alfa aquí, con el ángulo en el vértice A, con el ángulo alfa. Entonces, con relación al ángulo alfa, eso tienen que aprender, o sea, tienen que interpretar bien. Con relación al ángulo alfa, el lado que cierra a este ángulo, porque es un ángulo simplemente es una región comprendida entre dos semirrectas, la semirrecta B y la semirrecta C. Tendría que hablar así en términos así de definición de ángulo, ¿no? La región comprendida sería alfa. Entonces, para que se convierta en un triángulo, este lado es la que cierra, ¿no? El lado A. O sea, a este ángulo le cierra el lado A, ¿no es cierto?
el del frente. Entonces, el lado A, para el ángulo alfa, sería cateto opuesto. Como la más larga, la C, siempre es la hipotenusa, tengo la hipotenusa y tengo cateto opuesto. El tercer lado, ¿cómo se llamaría? Cateto adyacente. El cateto adyacente también es otra forma de reconocer el cateto adyacente, es que ese lado, justamente ese lado, forma el ángulo junto con la hipotenusa. El cateto adyacente forma el ángulo junto con la hipotenusa. Entonces, por eso se llama adyacente. ¿Ya? Otra forma de reconocer. Entonces, para el ángulo A, para el ángulo alfa, A es cateto opuesto, B es cateto adyacente, C es la hipotenusa. Basta, suficiente con eso. Ese reconocimiento deben hacer. Es sumamente fácil, no es nada compleja, ¿no? Ya. Una vez hecho esto, la relación dada para el seno de un ángulo agudo, en este caso ángulo alfa, es igual a cateto opuesto sobre la hipotenusa. Por eso dice la regla, ¿no? Cateto opuesto sobre la hipotenusa. O sea, significa en números y en letras, o sea, vamos a hallar, esto van a ser números. Entonces, A va a ser una medida, C va a ser otra medida, B también otra medida. Entonces vamos a trabajar con números. Entonces será la división de A, o sea, la medida de A entre la medida de C. Entonces ese será el seno del ángulo alfa. O sea, pero ¿para qué sirve eso? O sea, para hallar el ángulo, justamente, cuánto mide el ángulo. Entonces tendría que despejar seno de aquí para hallar el ángulo. Entonces, pero la relación del seno es cateto opuesto sobre la hipotenusa. Y las relaciones aquí, ¿sí, no? A sobre C. Para el coseno. Coseno del ángulo alfa, ¿no? Coseno, y se simboliza así, cos. Del seno es sin. Esto es en la calculadora, en la máquina, en la computadora, en todo lado, sin. En los libros antiguos es seno, sen dice, ¿no? Pero ahora ya no. En los libros modernos sin también dice, ¿no? Entonces, coseno, cos de alfa es igual a cateto adyacente sobre la hipotenusa. Entonces, aplico coseno a este ángulo. Entonces, solo debo saber en mente esta relación. Coseno es cateto adyacente sobre la hipotenusa. Eso tienen que saberse de memoria, por si acaso. No es que digan que de memoria en estos tiempos. No, pues, ¿dónde almacenas la información? ¿Dónde? En tu cerebro, en tu cerebelo, o en tu... No, a ver, ¿dónde? Son dendritas que se unen, dice, ¿no? Eh, bueno, es un sistema complejo y el cerebro. Entonces, pero ya vamos a llamarlo memoria. Ahí tienes que almacenar, porque hacia el aire no puede estar, tiene que estar almacenado en alguna parte. Entonces, este conocimiento, este coseno, cateto adyacente sobre la hipotenusa. Entonces, aquí, en este triángulo te trasladas y dices, aplicas coseno aquí. Coseno del ángulo alfa es igual, dice, cateto adyacente sobre la hipotenusa. Para el ángulo alfa, ¿cuál es su cateto adyacente? B. B sobre la hipotenusa. C. B sobre C. De ahí viene esta relación B sobre C. Ahora, para la tangente. Función tangente se simboliza como tan del ángulo alfa es igual a los dos catetos. O sea, fácil de recordar, tangente. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces sería, ¿cuál es su cateto opuesto de este ángulo? Era A y cateto adyacente era B, por eso es A dividido entre B. Listo. Estas son las tres relaciones fundamentales. Esto nada más tengo que saber bien, porque para las funciones inversas tiene su inversa el seno, que es la cosecante. Entonces, al revés nada más va a ser hipotenusa sobre cateto opuesto, ya va a ser para su función inversa. Hay que invertir la fracción, nada más. O sea, la relación va a ser C sobre A. Aquí también, de la secante, su función inversa del coseno es la secante. Entonces va a ser al revés, solo hay que darle la vuelta nada más. Y su función inversa de la tangente es la cotangente, al revés también, ¿no? Entonces esto tienen que saberse de memoria. O sea, eso, 2 minutos para memorizar. Seno que es igual cateto opuesto sobre hipotenusa. Eso sí, es como decir 4 por 8, 32. Así tiene que ser, rápido.
Seno del ángulo alfa, seno de un ángulo alfa en un triángulo rectángulo es igual a cateto puesto sobre la hipotenusa. Coseno, cateto adyacente sobre la hipotenusa. Tangente son los dos catetos, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Estas relaciones son fundamentales. Bueno, dicho esto, entonces vamos a ir al siguiente ejercicio. Entonces, no ejercicio, sino completando, ¿no? Vamos con las funciones inversas, funciones indirectas. Ya, su inversa del seno es la cosecante y se simboliza como coseca, sí. CSC de alfa. Como decía hace rato, al revés nada más era. Entonces, hipotenusa sobre cateto opuesto. O sea, primero tendría que haber sabido a qué es igual el seno. El seno es cateto opuesto sobre la hipotenusa. Entonces, si la cosecante es inversa, tendría que ser al revés, nada más. Hay que invertirlo. Hipotenusa sobre cateto opuesto. Hipotenusa sobre cateto opuesto. C sobre A, que está. Su inversa del coseno es la secante, dice. Bueno, la secante. Entonces, la secante se simboliza como sec de un ángulo. De este ángulo alfa va a ser igual hipotenusa sobre cateto adyacente. C sobre B. Ahí está. Su inversa de la tangente es la cotangente. Y la cotangente se simboliza como cot de alfa, ¿no? Que va a ser igual. Como es su inversa de la tangente era opuesto sobre adyacente. Ahora, cotangente va a ser al revés. Adyacente sobre cateto opuesto. Bien. Bueno, hasta ahí. Hasta ahí es la parte teórica. Y en cualquier triángulo, no necesariamente tiene que ser el triángulo A, B, C, así siempre. Por ahí alguien piensa, otro estudiante, no sé, pues otra persona piensa así, lo nombra, o sea, arbitrariamente se pueden nombrar los vértices de un triángulo con letras mayúsculas. Alguien ha nombrado así, ¿no? A, B, C. Entonces, el del frente, los lados que cierran al ángulo se nombran con letras minúsculas. En este caso, por ejemplo, la hipotenusa en este caso sería BC, pero como está cerrando al ángulo al A, entonces se va a llamar A minúscula. El ángulo B aquí, que es esta, ¿no? Donde estoy señalando, el del frente es el lado B con B minúscula. Para el ángulo C, que sería este, ¿no? Ahí está el del frente, este tendría que ser C. Entonces esta C está muy adentro, aquí tendría que estar, ¿no? Bueno, dicho esto entonces, vamos a eh, realizar la tarea. No sé si alguien ha realizado la tarea, me dicta, por favor. ¿Alguien ha realizado la tarea? Porque vale como participación también igual. Tendría que responder aquí simplemente, decir, esto va a ser igual. Mm, ya, no importa. Lo tengo ahí. Uno. Necesito tres relaciones ahí. Mm, qué problemita. ¿Qué me hago? Ah, no, más así, papá. A la vaina. Este es un lío con esto de... Ya, ahí está. Bueno, lo tengo ahí. Mejor sí. A veces manejar imágenes es así. Aquí necesito... A ver, necesito que participen. Tienen que participar porque si no, estoy hablando aquí solamente y ustedes tendrían que producir conocimiento. Bien, entonces por lista voy a ir invitando porque seguramente alguien han tenido que averiguar, no sé, alguien me decía, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Funciona el ejemplo, quería darles un video, pero no, lo va a distorsionar el video, peor, mejor con lo nuestro nomás, aquí lo haré. Habíamos dicho,
el seno